Pero el problema es si tú concibes el Estado como la institución básica de todo el país que tiene que resolver todos los problemas, o si lo concibes como algo que tiene que apoyar a los ciudadanos para que ellos resuelvan los problemas. Hola, si no me has visto antes me llamo Andrea y en este canal hablo sobre mercado laboral, buscar trabajo y liberalismo. Hoy os traigo una charla con Óscar Vara, experto en economía y actualidad internacional. Es una persona a la que en mi casa llevamos mucho tiempo siguiendo, vemos sus noticiarios, sus tertulias que comparte con otros dos profesores de la Universidad Autónoma de Madrid, así que os reconozco que cuando se conectó a la llamada me entró un poco la risa tonta, en plan nervios, pero bueno, afortunadamente eso no está grabado. Os dejo con la charla. Pues como os decía en la introducción, tenemos aquí a Óscar Vara, que me hace mucha ilusión. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Hola, Andrea, ¿qué tal estás? Muy bien. Pues no sé si habrá algún despistado que no lo conoce, pero bueno, Óscar es parte del Departamento de Teoría Económica e Historia Económica de la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene una tertulia con dos compañeros, profesores de la Autónoma también, que se llama Geopolinómicos, donde hablan pues, de diferente actualidad relacionada con países, ¿no? Actualidad internacional, y luego el noticiario geopolítico en su canal de YouTube que hace él solo. Así que esta sería como una presentación muy, muy breve. Óscar, ¿algo más que añadir? No, para nada. Yo soy profesor y luego de afición youtuber. Perfecto. ¿Cómo surge la idea de hacer geopolinómicos entre tres profesores? Tuvo que ser como muy guay para vuestros alumnos, ¿no? Ver a los profesores ahí. No, eso no lo tengo claro, porque ya sabes que los alumnos tampoco es que interactúen tanto. O sea, nadie me ha venido, bueno, de vez en cuando alguno a decirme sigo tu canal y tal, pero no es una cosa así que... Mira, surgió de una forma un poco tonta. Después del confinamiento quedamos a tomar unas cervezas porque estos dos profesores, Ángel Rodríguez y Jorge Turmo, en realidad son mis amigos de aventura desde hace muchos años. Yo he publicado mucho con ellos, he escrito mucho con ellos y he viajado mucho con ellos a presentar ponencias en congresos. En fin, hemos hecho muchas cosas juntos. Y entonces estábamos tomando la cerveza post-confinamiento y les dije, mirad, yo esto de la geopolítica me parece que es muy divertido. Obviamente creo que vosotros sabéis más que yo, porque en nuestros viajes no te puedes imaginar, entre lecturas, aventuras y cosas que hemos hecho juntos, me ha dado tiempo para conocerles muy bien. Digo, ¿por qué no podríamos hacer una tertulia? ¿Por qué no os animáis y os juntáis conmigo a hacer una tertulia en mi canal de YouTube? En la idea malévola que yo ya traía de que en realidad les estaba viendo muy poco. O sea, el asunto para mí es que yo les estaba viendo muy poco. Entonces les echaba mucho de menos comer con ellos, charlar, porque estaba ya metido yo en muchos tráfagos, ellos también. Y entonces dijeron, pues podría ser una buena idea. Entonces fijaríamos un día, digo, sí, un día que os venga más o menos bien, tal vez después de comer, sería fantástico porque quedamos en la facultad, comemos y luego nos ponemos a hacer la tertulia. Incluso podemos anticipar la tertulia mientras comemos. Y entonces me dijeron que sí, y el único asunto fue ir puliendo el asunto técnico, que es realmente la aventura. Y el sonido, sobre todo. Claro, al principio empezamos con una sola cámara y sin micrófono. Aquello empezó a funcionar muy mal, esa es la verdad. Y luego fuimos ampliando el asunto. O sea, al principio, como no quería invertir mucho, no sabía qué íbamos a hacer, si ellos iban a querer seguir o no, compré un gimbal que me permitía mover remotamente la cámara para que pudiéramos tener en apariencia varias tomas distintas, y entonces ahí añadimos una cámara web. Y el sonido siempre fue muy mal, entonces compramos dos micrófonos, tampoco iba bien. Y poco a poco me fui metiendo en líos. Ahora tenemos 4 cámaras, una mezcladora de vídeo, 4 micrófonos inalámbricos. Pero bueno, solamente porque el asunto funcionara. Y parece que a la gente le gusta. Sí, sí, un plato de televisión tenéis ahí montado. Poco menos, ¿eh? O sea, cuando ves el montaje organizado, la verdad es que, hombre, no te voy a decir que sea una cosa muy espectacular, pero ya tenemos focos, o sea, hay que insonorizar la habitación. O sea, estas son las cosas en las que estamos pensando ahora. Y este año vamos a empezar a invitar a gente para que venga. Tenemos que ver cómo poner las cámaras, qué tipo de mesa nos puede valer, pero porque creo que sería muy interesante para todo el mundo para aprender. O sea, el objetivo en realidad, aunque para mí en términos personales era muy egoísta, digo, a mí me apetece estar con Ángel y con Jorge, aprender de ellos y tal. Geopolinómicos tiene, y mi canal tiene solamente una función, que es que la gente tiene curiosidades, nosotros también, y tratamos de aportar conocimiento para que la gente más o menos se aclare.
Y dentro de ese aprender nosotros también hemos pensado que traer profesores universitarios, vamos a ver si militares, vamos a ver si historiadores, en fin, todo tipo de gente. Fíjate, tenemos la idea, esto lo propuso el otro día Jorge, ¿por qué no traemos a una lingüista y que nos hable de la geopolítica de la lengua, de cómo las lenguas atraviesan las fronteras y qué produce eso? Y no puedo decir aquí en directo quién es la lingüista, pues es importante en mi universidad, pero bueno, ya se enterará de la invitación a su debido tiempo. Ya se enterará que va a ir a Geopolinómico. Bueno, que va a ir, no, esperemos que acepte, pero que está ahí en la mente de estos endiablados profesores, que somos los tres mosqueteros, eso desde luego. Suena genial. Pues me ha sorprendido que dices que surgió de unas cervezas post-confinamiento, porque mi sensación es que lleváis mucho más. En realidad no, yo creo que llevamos justo después del confinamiento. ¿Ah? O sea, ellos juntos llevamos prácticamente media vida. Bueno, con Ángel más de media vida. Y con Jorge también, porque en realidad Jorge aparece en mi vida en el segundo año de doctorado. O sea, ya somos compañeros de doctorado. Él había hecho la carrera de Historia, había hecho la carrera de Economía, había sido profesor de instituto en varias partes de España y un día aparece en el departamento para hacer el doctorado. Él entra en primero, yo ya estaba en segundo, pero había asignaturas que compartíamos. Por ejemplo, la ampliación de econometría. Sin embargo, a Ángel le conocí un año antes, porque él es un año mayor que yo, en el doctorado. Él ya era profesor y yo empezaba el doctorado en la universidad. Antes, esto quizá hay que explicarlo, antes los grados eran de 5 años, la licenciatura era de 5 años. Sí. Era en realidad un doble grado lo que hacíamos nosotros, 3 años en común con administración y dirección de empresas y 2 de especialización. Y luego el doctorado eran 2 años de cursos. Y una vez ya hecho todo eso, tenías la suficiencia investigadora y podías empezar la tesis. Así que viene de largo. Y sí, el noticiero, el hecho de hacer estas noticias así rápido todos los días, que tiene que llevar un montón de preparación, porque todos los días... Bueno, últimamente falló muchos días porque la televisión, hoy esta mañana he estado en el Rojo Vivo toda la mañana y me rompe porque la gente no lo sabe, pero la televisión empieza muy temprano. O sea, a las 8 de la mañana tienes que estar mandando claves y temas de los cuales podrías hablar o que te parecen interesantes de lo que ha ocurrido durante el día. Entonces, yo me levanto muy temprano, me pongo a leer prensa, me confecciono un documento, que es lo que voy a mandar a la redacción del Rojo Vivo, y hoy, por ejemplo, tenía que entrar muy tarde, pero me llamaron corriendo para que estuviera allí desde el primer minuto del programa, y entonces eso me atropella. Y claro, cuando no, el noticiario tiene solo un problema. O sea, el noticiario para mí empezó siendo un juego. Yo vi lo de los shorts que había en YouTube y dije, puede ser una buena idea. Y empecé con el vídeo de 1 minuto, pero aquello era desquiciante, o sea, iba a tal velocidad que me podía morir. Y luego lo fui ampliando, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, ahí estoy entre 3 y 4 minutos. Prepararlo no es tan difícil, es seleccionar noticias y a medida que cuando empiezas a escribir ya se te van ocurriendo las maldades acerca de lo que implica la noticia. Eso no es difícil. Lo que es difícil es la última parte del noticiario, que es una anécdota o es una cuestión que siempre invita a que la gente se dedique al noble arte de generar PIB, pero que puede tener muchas variedades distintas. Y aquí no lo tengo, podría ir a enseñártelo, pero quedaría un poco raro que me levante y vaya a otra habitación, pero esto me lo creéis. Me beneficié durante mucho tiempo de que a mí me gusta mucho dibujar y un año me dio por hacer un cuaderno de bocetos. Entonces yo venía de la universidad, comía y después de comer, en vez de jugar al Battlefield 4, que es una de mis aficiones durante muchos años, y que pensé que ya estaba bien, me dediqué a hacer un dibujo diario en 1 hora. O sea, la historia era un dibujo al día en 1 hora. Y en 1 hora tenía que seleccionar el tema, hacer el dibujo, o sea, buscar una fotografía en internet, hacer el dibujo y buscar alguna frase de la persona sobre la cual estaba haciendo el dibujo. La idea era reflejar en ese cuaderno cosas que eran importantes para mí. Entonces, por ejemplo, cantantes, filósofos, pintores, Sorolla, por ejemplo, o Monet, al cual admiro casi por encima de todo, Antonio Vega, qué sé yo, actores famosos como Fernando Fernán Gómez, gente que yo creo que ha sido importante en mi vida, o personajes que me parecen muy llamativos, por ejemplo, Harriet Tubman, una esclava negra que a pesar de tener una minusvalía, porque le dieron un golpe con una plancha en la cabeza, se dedicó a pasar negros que estaban esclavizados al bando del norte, al bando unionista,
Todo ese tipo de personajes que me parecían importantes y para mí tenía mucho sentido, les dediqué el libro, o por lo menos el cuaderno de bocetos. Y de ese cuaderno de bocetos, la aventura final del noticiario se ha alimentado durante mucho tiempo. Pero cuando se agotó, la cosa empezó a complicarse, porque ya tuve que meter cosas personales, personas que he conocido en mi vida. En fin, es realmente una búsqueda. Estar pensando en la cama y hoy de qué hablo en la parte final es realmente la cosa complicada. Bueno, ya ves que hablo demasiado, perdona. No, es súper interesante. Pues la idea que yo tenía, Óscar, de hablar contigo cuando pensé en traerte al canal es un poco comentar por qué los países que son ricos, los que son pobres. Te decía antes de empezar a grabar que era como un poco preguntas de niñas de 7 años, pero creo que merece la pena el revisar estas cosas que, bueno, muchos creemos básicas, pero hay debate. O sea, no hay unanimidad en por qué un país es rico, ¿no? Entonces, para ti, ¿cuáles son esos factores que determinan que un país sea rico? Y con rico me refiero a que la gente de clase media, nosotros, tengamos un buen acceso a bienes y servicios. Vamos a ver, la historia de por qué los países, porque en realidad es una historia. La historia de por qué los países acceden a un nivel de progreso es eso, un discurrir a lo largo del tiempo en el cual los países se civilizan. Ese es el primer elemento. Y el proceso de civilización es un proceso complejo, difícil, que puede tener momentos de reversión, que puede ir hacia atrás, pero que explica en gran medida la posibilidad de que un país acceda a tener una gran masa de personas con una formación suficiente como para acumular bienes de capital, que en realidad es la clave. O sea, ¿por qué un país es rico? Un país es rico porque puede acumular bienes de capital. ¿Qué son esos bienes de capital? Pues aquello con lo cual nosotros generamos bienes y servicios. Es verdad que cuando decimos bienes de capital, enseguida imaginamos maquinaria, imaginamos cosas que sirven para producir. Por ejemplo, una universidad, aunque no sea una maquinaria, es un bien de capital porque es un lugar donde vamos a crear algo adicional, que son lo que es el capital humano. Entonces, aunque siempre nos fijemos nosotros o tengamos la idea fija de que los bienes de capital son cosas, el capital es mucho más amplio que todo eso. Y engloba también a nuestras capacidades personales de poder realizar bienes y servicios, de poder, con un pensamiento complejo, poder aportar soluciones a cómo vamos a solucionar los problemas de las necesidades que tenemos en cada momento del tiempo. Entonces, esa historia, algunos pueden entender que en ciertos países se ha producido de manera, vamos a decir, injusta, porque fueron países que colonizaron a otros, aprovecharon sus recursos, etcétera, etcétera, pero existen también muchos casos de países en los que esa evolución tuvo más componentes, por así decirlo, de interrelación interna, de cuál es la forma en la que la sociedad fue conformando las relaciones sociales entre los distintos individuos a lo largo del tiempo y que fue permitiendo ese crecimiento de los bienes de capital. Entonces, por resumir de forma un poco más clara, cuando nosotros hablamos de la riqueza de una nación, por ejemplo, como España, nos referimos a que España es una aventura histórica de personas que van transmitiendo a lo largo del tiempo una serie de capacidades y que las van haciendo incrementarse a lo largo del tiempo, a pesar de todas las dificultades que se va enfrentando o que van enfrentando las generaciones a lo largo de la historia. Y en ese discurrir nos damos sobre todo capacidad de tener inteligencia, de tener conocimiento, de tener cultura, nos damos capacidad de vivir pacíficamente unos respecto de otros, nos damos capacidad de poder aprovechar pacíficamente aquello que hemos ganado con nuestro esfuerzo o que hemos ganado con nuestra inteligencia, con nuestro ingenio, y nos damos la posibilidad también de ir acumulando condiciones materiales, bienes de capital, también infraestructuras sobre las cuales vamos a hacer que las fuerzas de cada uno de nosotros sean amplificadas, sean mucho más grandes. Es decir, que seamos mucho más productivos. Entonces, esa mezcla de todos estos elementos, que no es una mezcla fácil, que no se improvisa rápidamente, es lo que explica la riqueza de las naciones, pero también por qué las naciones pueden regresar en esa riqueza y fracasar. Es decir, por qué un país que ha crecido económicamente puede perder esa ventaja y decrecer, pero también explica cómo otros países que han tenido dificultades para poder acumular todas esas condiciones pueden incluso quemar etapas mucho más rápidamente gracias a la experiencia histórica de otros países y por lo tanto también avanzar en ese proceso de progreso material mucho más rápido.
Yo no sé si esto ha sido suficientemente claro, pero Sí. lo podemos resumir de una forma sencilla. Para que un país pueda crecer, necesita un Estado de Derecho que proteja a los individuos, que proteja la propiedad, pero además necesita que esos individuos sean capaces de acumular bienes que sirvan para producir otros bienes y que permanezcan en el tiempo. Ujú. El cómo se hace estas cosas puede ser más o menos liberal, puede ser más o menos socialista, pero esos ingredientes aparecen generalmente en todas las sociedades que han evolucionado y que se han hecho prósperas. Sí, yo recuerdo también leer, no me acuerdo en qué libro era, sobre la importancia de tener un buen sistema financiero, porque hay países que no tienen un sistema financiero desarrollado donde la gente no se puede endeudar, no se puede apalancar para montar negocios, para comprarse viviendas, o incluso donde la vivienda está, digamos, sin registrar, entonces tú no puedes utilizar tu vivienda como aval para, digamos, endeudarte y eso me hizo pensar mucho porque me vino a la memoria lo que tú dices de que no se consigue de un día para otro, no es algo que puedas... Es que una parte de esa evolución de las sociedades es precisamente ir complicando cada vez más las capacidades que uno tiene para darse más posibilidades. Y Claro. está claro que como nosotros, cualquier persona vive en el presente, pero su acción siempre estará proyectada hacia el futuro, necesita de alguna forma poder planificar esas acciones futuras y coordinar sus acciones futuras con las de otros individuos. Y en ese sentido, sin sistema financiero, seríamos incapaces de poder hacerlo. El que yo pueda coordinar con otras personas, es decir, mis necesidades y las tuyas son diferentes, pero existe una posibilidad de que podamos intercambiar en el tiempo para que yo tenga bienes ahora, en el presente, y tú puedas tenerlos en el futuro. Y la forma en la que vamos a resolver, la manera de mediar en esas transacciones que no se realizan en el mismo momento del tiempo, es realmente uno de los fenómenos de la civilización más sofisticados y al mismo tiempo más importantes. Porque esto que digo es cierto, la forma en la que nosotros vamos desarrollando nuestra imaginación del futuro y cómo vamos en cada momento del futuro pensando con qué vamos a contar en cada momento es imprescindible para poder hacernos con esa prosperidad que no depende del momento actual, sino que depende, fíjate, de todo un conglomerado institucional que me va a asegurar que cuando yo llegue al futuro, el acuerdo al que he llegado con otra persona se va a verificar. Claro. Y se va a cumplir. Y por lo tanto, incluso hay elementos coercitivos que van a obligar a aquel que no quiera cumplir a que lo cumpla. Entonces, claro, toda esa madeja institucional que nosotros vamos creando no es algo que se improvisa. Es algo que está fuertemente enraizado en la civilización, que no depende de una única civilización, porque la experiencia humana, en fin, no es exclusiva de una civilización o de otra. Y lo observamos en los intentos de solucionar estos problemas que ha habido en distintas partes del mundo. En China estos problemas surgen también muy tempranamente y los solucionan antes que nosotros, por ejemplo, creando papel moneda y creando instituciones de crédito, pero también surgen en el mundo musulmán, lo que pasa es que siempre tamizadas por las creencias religiosas que están contenidas en ciertos libros sagrados y que en cierto modo imponen restricciones. Nos ha pasado a nosotros en el mundo cristiano de forma muy parecida. La usura, sí. Pero lo que es curioso es cómo se sortean esos problemas. Cómo ante la necesidad evidente, ante la imposición de la realidad, uno sortea incluso ese tipo de problemas. Y aquí pongo un breve ejemplo. El problema de la usura que tú acabas de citar es efectivamente un problema que surge del Salmo 14. No dejarás entrar en el templo aquel que presta con usura. ¿Vale? Muy bien. Sin embargo, yo tengo un problema que es un problema de que si vivo en la España del siglo XV o XVI y soy un comerciante, tengo que trasladar mis mercancías por caminos azarosos, en viajes largos, y tengo que asegurarme de alguna forma de que cuando yo llegue a la plaza siguiente donde voy a vender mis productos, los acuerdos a los que llegué hace 3 meses se puedan cumplir y que además, efectivamente, alguien pueda financiarme operaciones o yo pueda financiar operaciones. Entonces, en el siglo XVI aprovecharon las diferentes monedas que había por toda la península, que tenían distintos contenidos metálicos, para despistar a las autoridades y poder hacer estos intercambios con tipo de interés. Entonces, lo que veía la autoridad era cambios de monedas en monedas. Están cambiando la moneda local de no sé dónde por la moneda local de no sé cuál. Pero en realidad lo que habían acordado los comerciantes era yo te presto y tú me devuelves con un plus
que medimos en oro o medimos en plata, es decir, medimos en mercancías. Y claro, para el ojo que es neófito, que no está acostumbrado a los negocios, pues aquello parecía muy normal. Pero lo que había dentro era préstamo. Oiga, es que es necesario, porque si no, ¿cómo vamos a cuadrar nuestras operaciones en el tiempo? Claro. Afortunadamente, eso evoluciona hasta puntos en que es verdad que algunas veces a uno le cuesta entender algunos tipos de activos financieros. Sí, 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 no, desde luego. Y volviendo a lo que decías del Estado de Derecho o alguien que asegure que esos contratos se cumplen, sí me gustaría enfatizar la importancia de la seguridad jurídica, porque yo cuando hablo de, pues bueno, muchas veces en Twitter hablo de lo bueno que es bajar impuestos, liberalizar la economía y todo esto, y la gente me dice, pues mira, tal país africano tiene unos impuestos bajísimos, claro, pero no tiene seguridad jurídica, de nada me sirve que no me hagas pagar impuestos si voy a invertir en una fábrica y me la van a quitar al mes siguiente o ni siquiera la voy a poder construir. Entonces todos son requisitos necesarios para que prospere el país. Vamos a ver, la comunidad política es imprescindible. Yo no voy a hablar de pacto social, porque el pacto social entiendo que tampoco es necesario para que haya una comunidad política, pero la comunidad política es imprescindible en el momento en que entramos en relación y en interacción con otros seres humanos. Entonces, más tarde o más temprano tendremos que ver cómo organizamos ese ámbito en el cual estamos todos juntos. Y de ahí surgen las instituciones políticas y de ahí surgen los estados, y uno puede plantearlo de la forma que quiera, pero una vez construidos no tienen por qué ser hostiles a la libre iniciativa de sus ciudadanos. Incluso pueden ser perfectamente estados que sean subsidiarios, en el cual el principio de subsidiariedad, que se supone que es uno de los principios rectores de la Unión Europea, sea básico y funcione en todo momento. Es decir, el principio por el cual, si la sociedad puede autoorganizarse y resolver problemas por sí misma, las instituciones superiores no tienen por qué meterse en eso. Lo que tienen que hacer es alentar y apoyar que eso pase. Porque si no, pues corremos el peligro, que es el peligro que yo creo que los liberales suelen enfatizar, el peligro de que la sociedad sea como el suelo, todos estamos unificados, somos iguales, pero el poder está ahí arriba y no existe nada que medie entre el poder y los ciudadanos. Es la tentación, en realidad, que tienen muchas veces los políticos de aunar en su mano todos los poderes del Estado. Que no haya división de poderes, que no haya control de poderes, déjenme ustedes las manos libres para que yo haga lo que quiera. Eso no es necesario en ningún caso. Muchas veces cuando estamos hablando de ¿son necesarios los impuestos o no son necesarios? De lo que estamos hablando en realidad es, oiga, el Estado va a ser tan oprimiente, no voy a decir opresor porque no quede ahí la expresión, pero nos va a tener tan controlados que nuestra libre iniciativa, la capacidad que nosotros tenemos con nuestra inteligencia de poder solucionar problemas va a quedar completamente ahogada. Porque si es así, el Estado no está cooperando con mi vida ni con mi proyecto de vida, sino todo lo contrario. Está tratando de determinar por mí qué es lo que tengo que hacer. Entonces, un punto esencial es que si la comunidad política tiene que existir, esa comunidad política tiene que existir en favor de los ciudadanos. En primer lugar, para que las relaciones que se producen entre ellos sean previsibles, sean pacíficas, sean incluso amigables, y por lo tanto el Estado de Derecho tiene que funcionar. Y ahí existe, lamentablemente, un componente coercitivo. Yo es un ejemplo que pongo muy a menudo. Cuando yo visité la Universidad Francisco Marroquín hace un montón de años para dar allí unas clases, me acuerdo que estaba hablando con los alumnos y los alumnos me decían, ¿qué solución tiene la economía guatemalteca? ¿Aplicamos soluciones socialistas o liberales? Y yo les decía, ¿cómo está lo del Estado de Derecho aquí? ¿Se protege la propiedad? ¿Están ustedes seguros por la calle? Cuando ustedes ganan dinero pueden ir a disfrutar a cualquier parte sin que su vida corra peligro. Y me decía, no, aquí la cosa está muy mal. Y cosa que ya se observaba porque había un tipo con un fusil en la puerta de casi todos los lugares que eran de interés, las farmacias, la universidad, el hotel, en todos los lados había un señor con metralleta. Entonces, claro, este es el primer problema. Si no existe una sociedad que sea suficientemente pacífica, en la cual se proteja la propiedad, la vida y el cumplimiento de los contratos, entonces no estamos hablando de mucho. Claro, cuando todo eso ya existe, es verdad que el Estado es un garante de que esa situación se mantenga hacia futuros. Pero el problema es si tú concibes el Estado como la institución básica de todo el país que tiene que resolver todos los problemas, o si lo concibes como algo que tiene que apoyar a los ciudadanos para que ellos resuelvan los problemas. Y tener un papel subsidiario en el sentido de que, oiga, si alguien no puede llegar, ahí sí tiene que haber una mano
de toda la sociedad para que llegue. Y yo creo que siempre nos embarcamos en estas discusiones pensando que podemos vivir en los extremos, cuando eso es, yo creo que imposible. Sí, estoy de acuerdo. Volviendo al tema de lo de los países pobres, considerando que hemos dicho que la riqueza / prosperidad no se consigue de un día para otro, ¿qué opinión tienes de la ayuda internacional que lleva África recibiendo, décadas? No soy especialmente optimista porque el ser humano es muy hábil para aprovecharse de las circunstancias. Entonces, aquel que manda en un país en el que no existe seguridad jurídica, en el que no hay protección a los ciudadanos y en el que en muchas ocasiones los ciudadanos viven al margen incluso de la sociedad política, es decir, hay muchos ciudadanos que viven abandonados a su suerte en cualquier parte, esas ayudas generalmente son absorbidas por las oligarquías correspondientes y surten muy poco efecto. Cuando no se encuentran con que la propia institución política que gobierna el país decide que ese tipo de ayudas o para aquellos objetivos para los cuales se quieren dedicar no son los adecuados. Yo te pongo un ejemplo, es un ejemplo que me contaron unas alumnas en un trabajo que yo todos los años les encargo a mis alumnos. Las alumnas lo hicieron sobre una ONG que había organizado el padre de una de ellas. Esa ONG estaba situada en un país islámico en el cual todavía existía la esclavitud y de hecho todavía existe de facto, aunque ya ha sido abolida en términos legales. Entonces, muchas de las mujeres que habían sido esclavizadas, una vez repudiadas, se dedicaban a la prostitución. Y entonces una ONG de este señor que viajando por ese país había visto el problema, decidió convencer a gente que le diera dinero para tratar de iniciar una dinámica cultural distinta en la región en la que vivían esas mujeres para enseñarlas a ser autodependientes como agricultoras. Y efectivamente el dinero español fue allí y de forma muy inteligente fue aplicado. Estas señoras aprendieron técnicas agrícolas que eran, vamos a decir, rudimentarias, pero que ellas podían implementar. Y como eran mujeres muy trabajadoras, pues empezaron a prosperar. Pero claro, eso iba en contra de la institución social de la esclavitud en esa región, que es una institución centenaria. Y el gobierno expulsó a la ONG. Entonces, estas cosas también ocurren. Y es por esto que yo siempre he sido muy escéptico respecto de estas cuestiones. Yo no sé, muchas veces bromeando digo que a mí me gustaría iniciar un programa de apadrinamiento de países. O sea, si vamos a gastar el dinero, busquemos un país que nos parezca al que podemos hacer avanzar en términos materiales y también en términos institucionales rápidamente, metámoslo en el presupuesto público y dediquemos todo nuestro dinero a ese experimento. Les damos sanidad, les damos educación, a cambio de que estemos allí sobre el terreno, perdón, controlando todas estas cuestiones, y vamos a ver si un experimento de este tipo de vamos a quemar etapas para que esta sociedad pueda hacerse cargo de sí misma, puede funcionar. Y si hoy, en el momento que se hace cargo de sí misma, nosotros nos retiramos alegremente. Hombre, yo entiendo que esto obviamente es una idea feliz, una ocurrencia que uno tiene y que seguramente no es factible ponerlo en marcha porque se nos encontraríamos con todos los problemas de la realidad a los que me he referido antes, pero casi lo preferiría, que este dinero que se lanza a los países y dentro de los países parece que se disuelve. Yeah. Además, llevamos decenios haciendo esto. Y por contar otra anécdota, seguramente si alguien me conoce la habrá escuchado más de una vez, yo tuve un profesor en la carrera que había estado en la oficina de ayuda al desarrollo de, no me acuerdo qué gobierno, supongo que el gobierno de la UCD, el primer gobierno democrático que hubo en España, y estos mandaban dinero a Argentina y él me decía, es increíble, en el viaje se pierde la mitad. Yeah. Bueno, pues, ¿cómo se perdía la mitad? Es algo que nunca averigüé, pero supongo que cuando aterrizaba pues se disolvía. Sí, claro. Sí, luego aparte los de VisualPolitics sacaron un vídeo donde hablaban de los efectos que parte de cierto tipo de ayuda tiene en la economía local, de gente que a lo mejor tiene que cerrar un negocio porque su pueblo recibe el objeto que él o ella construía y claro, si lo tienes gratis, entonces también... Hay muchos problemas. Vamos a ver, cuando tú intervienes en un proceso cultural, en un proceso histórico de un país, hay muchos riesgos que se corren. Es verdad que dentro de esos riesgos está el que la gente tenga que adaptarse a nuevas realidades.
En algunos casos esa intervención es tan sumamente drástica que arruina completamente sectores. Esto lo vimos con la famosa Revolución Verde en los años 60-70, cuando el mundo aterrizó, el mundo civilizado, quiero decir, los occidentales, los que sabíamos, los que teníamos la tecnología y aterrizamos por todos los países en vías de desarrollo, ofreciéndoles maquinaria, fosfatos, todo tipo de fertilizantes a unas personas que no tenían la capacidad de gestionar ese nivel de bienes de capital. O incluso, si queréis, ese estadio de desarrollo. Y efectivamente arruinaron a muchos sectores locales, porque cuando se quedaron allí los tractores y los fertilizantes, al año que viene pues no tuvieron dinero ni para el gasoil, ni tuvieron dinero para los fertilizantes, ni nada por el estilo. Mucho más inteligente fue la idea que tuvo Muhammad Yunus, a pesar de su evolución posterior, con los microcréditos. Yunus va a un pueblo indio y allí se da cuenta de que las personas que se dedican a la agricultura no logran producir un excedente suficiente como para reinvertirlo y hacerse con bienes de capital para mejorar la situación hacia el futuro. Y no lo consiguen porque hay prestamistas usurarios que absorben completamente los excedentes que ellos generan. Y por otra parte también se da cuenta de que hay un problema con esto de los préstamos, porque muchos hombres se alcoholizan y entonces a veces los préstamos los dedican a lo que no deben y entonces el usurero se queda con el excedente y con mucho más. Entonces la gente siempre vive en una situación de miseria. Como diría Marx, reproducidos en la misma situación. Bueno, pues lo que se le ocurre a Muhammad Yunus es: voy a hacer préstamos pequeños y como no puedo pedir una garantía real, voy a pedir una garantía personal. Entonces, yo me pongo allá a prestar, que calculó que para todo un pueblo con $28 le bastaba, o sea que tampoco es que se fuera a arruinar el muchacho. Y entonces la primera mujer que se le acercó dijo: muy bien, yo le prestaré a usted el dinero cuando me traiga a 4 mujeres más, de 4 familias distintas. Y entonces empezaremos dándole el préstamo a la quinta, serán responsables solidarias ustedes 5, en términos personales. Entonces, después del primer pago, se lo doy a la siguiente, después del siguiente pago a la siguiente, hasta que ya estén ustedes 5 y entonces continuamos. Bueno, pues las mujeres eran mucho más serias, no se emborrachaban, parece que tenían una mayor implicación en el progreso de sus familias y de repente aquel invento de los microcréditos generó excedentes para que ellas pudieran tener lo suficiente como para hacer terrazas, por ejemplo, para el terreno para que no se fuera, para comprar arados, para comprar y dar el salto al siguiente nivel. Era lo que les impedía una situación, bueno, pues que no lograba solucionar o no lograba salir de un círculo vicioso. Yo no digo que nos tengamos que someter a ese tipo de evolución lenta. Se puede incrementar, incluso se puede tratar de acelerar estas cosas. Pero si lo tratas de acelerar demasiado, te sales. Claro. Te escapas de la fotografía y entonces no estás solucionando el problema, sino agravando. Claro, claro. Y, Óscar, tú que tienes que leer sobre la actualidad de tantísimos países, ¿hay algún país que ahora mismo es considerado, entre comillas, pobre, al que tú le veas muy buenas opciones? Que tú pienses, este país en una década o en 2 décadas... Bueno, hay muchos países que pueden dar el salto, vete tú a saber si lo darán. Yo hay muchos países a los que tengo fe, pero que tienen tales problemas sociales dentro que siempre me parece que van a partirse de un momento a otro y a lo mejor partiéndose acaban teniendo una solución. Yo soy muy fan de Nigeria, creo que es un país de un gran futuro con graves problemas sociales, con una división religiosa y ahora mismo con el ataque del yihadismo que puede dar al traste con una evolución democrática y con una cultura nigeriana muy rica y además muy mezclada con lo occidental, muy moderna. Y efectivamente, pues quién sabe a dónde puede ir. En África también está Kenia. Kenia tiene grandes posibilidades de crecimiento económico. Gracias a haber sido incluida dentro de la Ruta de la Seda, está aprovechando bastante bien su papel, su situación. Etiopía podía haberlo sido, pero fíjate, se nos ha metido en una guerra civil, es un follón étnico realmente tremendo, pero estaban poniendo las condiciones, tienen recursos naturales muy abundantes, tienen agua, pero el país que yo diría que nos sorprenderá en muy breve es Tailandia. Tailandia es quizá el país de todos los países que uno puede echarle un ojo en términos económicos, que tiene las mejores condiciones para crecer económicamente de manera disparatada. Primero porque tiene una población abundante, yo creo que son 65 millones de habitantes,
porque han sabido hacer últimamente las reformas económicas, su gobierno central está muy bien gestionado y porque está en una región del mundo destinada a explotar económicamente como no hemos visto. O sea, ya hemos visto lo que ha pasado en China y posiblemente si logran pacificar sus sociedades, si logran que el problema de sus etnias se controle, tienen unas posibilidades de futuro realmente enormes, de gran crecimiento económico. Sí, el sudeste asiático es como la región. Sí, sí, o sea, podrías decir que Kazajistán es un país que también es muy prometedor. Tiene sus propias dificultades porque es un país encerrado entre otros países, pero tiene recursos naturales, tiene una situación relativamente pacífica, un buen nivel cultural. En fin, yo creo que cuando te fijas en esas condiciones vas viendo que los países pueden prosperar. Luego, si se echan en brazos del libre comercio y del mercado, si aprovechan las capacidades que tienen todos sus ciudadanos, la inteligencia que tienen todos sus ciudadanos, primero volcada obviamente en el propio interés de cada uno de ellos, que más tarde o más temprano se transmitirá en que quieren ofrecer soluciones a los problemas de los demás. Claro. Y al mismo tiempo retienen esa cualidad que debe tener el Estado de mantener pegado todo, de que haya un buen sistema jurídico, que te defienda, que te proteja, que haya buenas infraestructuras. La cosa no tiene por qué funcionar mal, sino todo lo contrario. Cambiando un poco de línea, bueno, yo no sé si la gente que te ve en YouTube lo sabe, pero tienes unos vídeos que hablan de corrientes económicas, en plan como clases, ¿no? Magistrales. Y me vi algunos vídeos de la escuela austríaca y hablas de la importancia de cómo se percibe al agente económico. Entonces, ¿cómo explicarías a qué llamamos el agente económico? Vamos a ver, pero aquí nos metemos en el pantano de la teoría, ¿vale? Esos vídeos existen porque yo he sido durante muchos años profesor de historia del pensamiento económico y me he leído a todos esos autores muchísimo y por lo tanto me apetecía explicar lo que creo que ellos dicen. No es teoría, pero yo lo voy a traer lo voy a bajar a tierra, ¿eh? Me parece muy bien, me parece muy bien. Sí. Entonces, aquí la pregunta que hay que resolver, y hay un vídeo sobre el que hablo de esto, es ¿a qué se dedica la teoría económica? La teoría económica se dedica a tratar de entender el resultado de acciones de personas y de interacciones de personas. Es decir, todo lo que llamamos nosotros economía, la inflación, que suba el PIB, la formación bruta del capital fijo, el tipo de interés, todo eso es el resultado de acciones de personas que buscan satisfacer necesidades en entornos de escasez. Es decir, todos nosotros buscamos satisfacer necesidades que percibimos subjetivamente. Algunas me dirán, alguien está pensando, no, hay muchas que son objetivas, claro. Yo estoy bebiendo un agua con limón, porque es una bebida que me encanta, con un poco de sacarina, que es la bebida que me hago en casa, porque tengo necesidad, cuando hablo, de tener la garganta más o menos engrasada, que si no me quedo afónico. Y tengo necesidad de comer y tengo necesidad de protegerme del frío, con ropa y con una vivienda, todo eso es cierto. Pero una vez vamos satisfaciendo esas necesidades, nosotros vemos un universo que se amplía, porque somos seres humanos. Y ya comer no nos basta. Nos apetecería comer en un restaurante con una estrella Michelin. Y ya vestirnos no nos basta. Nos gustaría vestirnos de formas que sean adecuadas para determinados momentos, o que sean epatantes para algunos, o que sean elegantes, y así sucesivamente. Nos gustaría tener una vivienda que pudiera satisfacer todas nuestras necesidades. La mía, por ejemplo, no tiene un estudio de pintura con una gran ventanal. Tengo un amigo que tiene esa casa en Las Palmas de Gran Canaria y algún día se la robaré. Es decir, nuestras necesidades van creciendo a medida que nosotros también nos humanizamos y nos culturizamos. Y es por eso que la economía trata de explicar cómo, buscando esas necesidades en entornos de escasez, cuando no tenemos a nuestra disposición todo lo necesario para no tener que tomar la decisión, actuamos. Esas teorías de la acción que conforman lo que es la teoría económica pueden ser muy diversas. Tenemos la teoría de la acción que aparece, por ejemplo, en un libro que tiene ese nombre, La acción humana, de Mises, pero encontramos esa teoría de la acción en cualquier modelo económico. Cada vez que un economista pone una curva de indiferencia y una restricción presupuestaria, ya ha definido un agente económico, es decir, la persona que actúa, el que hace la agencia, es decir, la acción, y además ha definido que lo hacía bajo una restricción. En este caso, por ejemplo, que tenía poco dinero. Entonces, ¿qué es el agente económico? El agente económico es la persona que nosotros imaginamos que está actuando en la realidad económica y que produce la realidad económica.
¿Podemos decir que somos nosotros? ¿Cualquiera? Sí, lo que pasa es que en términos teóricos, concebir quién es el nosotros que actúa es lo complicado. Claro, tú tienes que imaginar una persona, un algo que sea parecido a una persona que actúa. Y aquí la teoría siempre se enfrenta a un problema, que si esa definición es muy compleja, no es muy operativa. Cuanto más compleja es la comprensión que hacemos del ser humano, menos fácilmente vamos a poder deducir qué esperamos de su acción. Sin embargo, si la hacemos muy simple, entonces incluso podemos definir a la persona como una ecuación matemática. Y entonces es muy operativo, porque podemos concluir fácilmente qué esperamos de su acción ante diversas condiciones que también sean cuantificables. Lo que pasa es que lo hemos vuelto tan simple que a lo mejor no reconocemos ahí a un ser humano. Entonces, por ejemplo, los austríacos tratan de imaginarse cómo funciona la manera en la que nosotros creamos expectativas. E incluso los keynesianos más atados a la obra original de Keynes, tienen por investigación principal el comprender cómo se crean las expectativas, cómo las personas imaginan el futuro. Porque si comprendemos eso, si comprendiéramos, por ejemplo, cómo la sociedad española imagina el futuro, podríamos anticiparnos a muchas de sus acciones. E incluso podríamos forrarnos en bolsa gracias a eso. Porque podríamos determinar para dónde quieren ir. Entonces, fíjate que esta es una forma muy sugerente de plantear el problema económico. Pero en términos cuantitativos, esa versión no te va a dar mucha información, porque no vas a poderle poner números. Es tan sumamente compleja que se te hace un poco vaga. Sin embargo, si te vas al otro lado y montas un modelo matemático de un agente económico que se imagina el futuro con una forma de crear expectativas aleatorias, esto matemáticamente lo vas a poder dominar. Pero sabes que hay cantidad de cosas de la realidad de una persona y de cómo toma decisiones que lo has dejado fuera. Claro. Entonces la realidad te puede sorprender. Han pasado cosas que no había previsto. Cambian las condiciones de entorno, como diría un económetra, y claro, hemos entrado en otro mundo distinto. Claro. El aunar todas esas informaciones es realmente lo complejo y lo divertido. Para un economista hay que saberlo todo. Para un economista empírico solamente hay una alternativa, porque es la única forma con la que va a poder tratar con datos y tratar de anticipar cuantitativamente el mundo. Para un empresario, la cosa es más compleja, porque lo cuantitativo le va a parecer poco y va a estar mucho más atado a una visión más compleja de la realidad. Y es por eso que las escuelas de negocios, casi todos los libros, casi todas las teorías que se definen, son austríacas, aunque no lo sean. Es decir, aunque no sean conscientes de que lo que están tratando es de imaginar cómo la persona real funciona en el mundo real. Y por lo tanto, cómo eso puede explicar los movimientos históricos, en muchos casos, que va produciendo la comunidad de personas, lo que vamos produciendo todos nosotros. Es por eso que el concepto de agente económico es muy importante para mí como forma de explicar teorías. ¿Y por qué crees que es importante qué percepción se tiene del agente económico en una sociedad? Vamos a ver, nosotros generalmente, vamos a decirlo así, nosotros utilizamos generalmente modelos matemáticos para definir cuál es el comportamiento de las sociedades, porque hemos adoptado una visión de cómo funciona el mundo muy positivista. O sea, nosotros lo que queremos es saber qué elementos son fundamentales para predecir qué va a pasar a continuación. Y por otra parte, queremos tener una especie de catálogo de qué es lo que ha pasado en el pasado, de tal forma que podamos actuar como los médicos. Ante ciertos síntomas, vamos a aplicar ciertas recetas. Y es por eso que la teoría cuantitativa o la teoría económica moderna no se hace cuento de esto del agente económico. Utiliza modelos en que el agente económico es relativamente simple, en los cuales el ser humano está contenido en una ecuación matemática, con el objetivo de hacer hipótesis sobre el comportamiento de la realidad y luego ir a la realidad a ver si la realidad se comporta así, en términos cuantitativos. Si se percibe que no, entonces hay que corregir algunos elementos del modelo. Pero sirve más como un laboratorio de ideas, laboratorio mental, de qué es lo que puede pasar en la realidad, que está a disposición de los trabajos empíricos econométricos que luego se van a realizar, que son realmente lo importante, que van a tratar de buscar lo que nosotros llamamos hechos estilizados o constancias
dentro del comportamiento tan complejo que tienen las sociedades. Ujú. Entonces, por eso, hoy en día, lo que nos interesa más a los economistas es poder tener algún tipo de antecedente cuantitativo de un fenómeno concreto para, por lo menos, anticipar qué tipo de políticas se pueden aplicar o no aplicar. Porque además, todo este aparato está muy en relación con la capacidad cada vez mayor de intervención que tienen los estados en la economía. Incluso la demanda que hace la sociedad cada vez mayor de intervención del Estado en la economía. Ujú. Vale. Y estoy pensando, por ejemplo, en un país cuyo Estado aplaste la iniciativa privada, que incluso la prohíba, que es que, o sea, no sé ni Mal siquiera futuro. si. Mal Es futuro. que O sea, mal no futuro. sé ni siquiera si tiene sentido plantearse qué concepción tienen ellos del agente económico. A lo mejor ni siquiera lo tienen en su mapa mental, pero. Vamos a ver, tú imagínate, o sea, vamos a la parte, o a una versión, vamos a hablar de una versión muy simple de ese problema y una versión muy complicada. La versión muy simple es la Rusia de Lenin, en donde me parece que eran 53 individuos deciden planificar toda la economía de Rusia, con papel y lápiz y contando, entiendo, con los números, no sé si tenían algún tipo de aparato para poder calcular cifras. Y entonces esa gente decide que la inteligencia que está en la cabeza de todos los ciudadanos del país no es tan importante como la suya. Y que ellos pueden determinar qué es lo que necesita la sociedad y cómo se les puede proporcionar eso que necesitan. Claro, dejar al margen del proceso de la creación de bienes y servicios la inteligencia de tantos millones de personas, obviamente es un despropósito. Y el resultado que va a tener es mucho menos eficiente del que hubiera tenido en una sociedad en la que hubiera habido una mayor participación. Eso me parece absolutamente evidente. Pero es cierto que la planificación se va beneficiando de métodos cada vez más complejos de recibir información y procesarla. Y en algunos momentos incluso se puede aplicar sobre sociedades que funcionen más o menos libremente. Ahora estoy pensando en China. En China hacen el experimento de decir, efectivamente, no podemos estar constreñidos en un programa de planificación a lo que decidamos en ciertas instituciones de gente muy inteligente, porque el proceso de prueba y error y el conocimiento que cada individuo tiene es fundamental para que generemos una dinámica de progreso económico. Y entonces se lanzan a ello con la ayuda, obviamente, de nuestro capital, sin el cual seguramente nuestros ahorros no hubieran podido hacerlo. Pero como quieren mantener el control de la sociedad, empiezan a pensar cómo la computación y la inteligencia artificial puede utilizarse al servicio de la política económica y de la intervención estatal. Y en algún momento esas dos realidades acabarán colisionando. De hecho, ya hemos visto un episodio cuando el Partido Comunista Chino intervino y reguló a las empresas más exitosas que tenían en sus índices bursátiles, por ejemplo, Alibaba. Oiga, es que usted no puede hacer lo que quiere. ¿Por qué? Porque tiene que encaminarse en la dirección que determina el partido. Ya veremos cómo esa interrupción afecta a la rentabilidad de las empresas. Es decir, el hecho de que las empresas se pongan al servicio de los objetivos del Estado y no al servicio de los intereses de los ciudadanos, que son los que tienen las necesidades que han de ser satisfechas. Claro. Entonces, eso ya lo veremos, pero seguramente esta última forma será mucho más eficiente que la primera. Ya. Aún así, esta última forma no será tan eficiente como aquella en la que nosotros permitamos que los individuos exploten su capacidad de conocimiento lo más ampliamente posible. Lo cual tampoco quiere decir que ese mundo tuviera que ser estrictamente un mundo de sociedades anónimas y un mundo capitalista. Pero eso es una cuestión distinta. Es decir, lo que tiene que ser es un mundo de iniciativa privada. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque, a contrario de lo que ha pasado durante casi toda la historia, ahora mismo el activo que es el útil dentro de una empresa no tiene por qué ser propiedad de la empresa. O sea, antes, para poder tener una siderurgia, pues necesitabas activos, es decir, una serie de maquinarias. Al cabo, una siderurgia es una máquina muy grande, en la que los trabajadores eran incorporados como elementos necesarios para el funcionamiento de la máquina. Pero hemos ido evolucionando en una dirección en la que el conocimiento de las personas empieza a ser cada vez más importante, en que las personas se pueden asociar a través de proyectos, por ejemplo, como si fueran freelance, para obtener determinados resultados.
Y en ese mundo el activo lo lleva el trabajador. Es decir, el conocimiento, el saber hacer ciertas cosas lo lleva el trabajador. Esta es una tendencia obviamente no universal y que no abarca a todos los ciudadanos de una sociedad, pero abarca a un número creciente de sus ciudadanos, cada vez mayor. Que incluso, como estamos haciendo tú y yo ahora mismo, pueden proveer servicios gracias, sí, es verdad, de una plataforma muy grande, pero seguramente habría formas distintas, a través de plataformas más pequeñas, de hacer este mismo proceso, de tal forma que somos tú y yo el activo del asunto. Porque sin nosotros todo esto no tendría sentido. Claro, y bueno, Zoom, que es la plataforma que estamos usando, en algún momento sería una empresa pequeña, digo yo. Quiero decir, todas las empresas empiezan siendo pequeñas. Eso me recuerda a un capítulo de South Park, que es una serie que me sorprendió muchísimo porque parece que son tonterías, pero no, tiene mucha amiga, que era un capítulo en el que en el pueblo la gente iba contra el gran comercio porque hacía que cerraran los pequeños comercios. Entonces veías que apoyaban mucho a Pepito, que tiene una tienda pequeña, vamos a apoyarle en contra de Walmart o lo que sea. Y claro, Pepito le iba tan bien que acababa convirtiéndose en una empresa grande, en una tienda grande, con lo cual iban a por él, ¿no? Entonces era como muy, muy graciosa la situación. Bueno, y siempre moría Kenny. Eso, efectivamente. Esto que cuentas, volviendo a lo que decías de la Unión Soviética, de la inteligencia de millones de personas no es tenida en cuenta y demás, me recuerda a cuando Huerta de Soto habla de la función empresarial y de cómo moldea nuestras sociedades. ¿Qué es este concepto de la función empresarial? Vamos a ver, este concepto no deja de ser una observación. O sea, este concepto habría que llenarlo de muchas cosas distintas, pero es evidente que en nuestra capacidad cognitiva existe la posibilidad de relacionar informaciones muy distintas, hasta el punto de darnos cuenta de las posibilidades que tienen esas informaciones, incluso cuando están muy desperdigadas. Muchas veces esas posibilidades nosotros las observamos ante determinadas realidades. Me explico. Cada uno de nosotros ha tenido una vivencia propia, una existencia a lo largo del tiempo azarosa. Hemos nacido en una familia en concreto, hemos conocido a una serie de gente porque nos tocó aquel colegio o no aquel otro, hemos viajado por estos sitios o por aquellos otros, en fin, hemos tenido una serie de experiencias que no son compartibles. Es decir, lo que me ha pasado a mí en mi vida no lo puedo compartir. Es verdad que puedo contarlo mucho, pero ninguno de los que nos oyen o de los que oyen mis historias podía haberlo vivido como lo he vivido yo. Y eso me ha conformado, pero también, en cierto modo, existe en mí. Todo ese pasado que yo he recorrido, en cierto modo, existe en mí en forma de redes neuronales, como también hipotetizó por primera vez en la historia el bono de Friedrich Hayek, anticipándose unos meses a un neurofisiólogo fundamental en la historia de la neurofisiología, que es Dennis Onget. Bueno, pues el caso es que es cierto que todo ese conocimiento que nosotros le damos como bagaje, como si fuera una mochila por lo que hemos vivido, hay veces que nos ofrece soluciones a problemas sencillamente porque estamos delante del problema. Y solo nosotros podemos ver que la solución es esa y no es otra. Es verdad que muchas veces muchas personas distintas llegan al mismo tiempo a un tipo de solución. Por ejemplo, la idea de Frankenstein estaba en el éter y no solamente la tuvo Mary Shelley, sino que hubo otras personas que en ese mismo tiempo estaban jugando con esa idea. O la idea de la teoría del valor subjetivo surge en la teoría económica en 3 lugares distintos de Europa al mismo tiempo prácticamente, cuando no existía Internet ni posibilidad de que Edgeworth, Balras y Menger se pudieran conocer. Bueno, pues este tipo de realidades es a lo que llamamos función empresarial. La capacidad de darme cuenta de oportunidades de solucionar un problema, que cuando hablamos de cuestiones económicas son oportunidades de ganar dinero. Claro. Yo siempre cuento... Dime. Y eso, perdona que te interrumpa, ¿No? Esta relación, o sea, no deja de ser negocio, porque es como esta palabra que es tan sucia, ¿no? Para mucha gente en España, no deja de ser un negocio, la oportunidad de un negocio que es satisfacer la necesidad de otra persona. Sí, obviamente, sí, a cambio vamos a algo más, todavía más asqueroso. Yo me doy cuenta, de repente, de que existe una empresa o que va a ganar mucho dinero o que va a perder mucho dinero. Y me doy cuenta porque, por ejemplo, supongamos que yo soy un experto en analizar los estados contables y tal, pero me doy cuenta porque un día voy a una tienda y observo el rechazo que el producto que produce esa empresa produce en la gente. Por ejemplo, imaginemos que es algo así. Yo digo, Dios mío, la gente está empezando a cambiar en sus gustos y va a abandonar esto para otra cosa.
Y entonces digo, me voy a poner a corto en las acciones de esta empresa. Voy a esperar a que se desplome y voy a ganar pasta con ella. ¿Esto es lícito? ¿Es bueno? Alguno diría, hombre, es que está usted jugando a que se arruine la empresa. Sí, sí, pero cuando la gente empieza a vender acciones como locos, el que está proporcionando la liquidez en el mercado soy yo. Claro. Y de eso voy a ganar dinero. También corro el riesgo, obviamente, porque me puede salir mal. Pero quiero decir, este tipo de forma de darme cuenta de posibilidades en la realidad es obviamente algo que puedo utilizar para beneficiarme. Es un conocimiento útil y por lo tanto del cual yo puedo obtener un beneficio que es absolutamente lícito. Claro. Y esto es algo que a la gente le causa mucho dolor. El que alguien solamente por sumar 1 más 1 y darse cuenta que son 2 pueda crear una realidad que le haga beneficiarse de ella. Cuando en realidad es algo que todas las personas hacen continuamente. Sí, sí, sí. Continuamente. O sea, no es que sea una cosa, no, es algo natural en todos nosotros. Sumar 1 más 1 y decir lo que debería hacer esto para beneficiarme, para beneficiar a los míos o para beneficiar a la humanidad. Me da exactamente igual. Y entonces uno lo hace. Es que es humano, por eso dice Huerta de Soto, ¿no? Que los que tratan de demonizar esto van contra la naturaleza del ser humano. Porque no, lo que pasa es cierto que tú puedes decir, hombre, a mí me gustaría salir con Juanita, está Pepito, sé que Pepito va a estar solo al lado del acantilado mañana, le empujo. Hombre, vamos a ver, sí, efectivamente la función empresarial puede utilizarse, quiero decir, nuestra capacidad de darnos cuenta puede utilizarse en vías completamente aterradoras. Pero cuando se produce en cuestiones comerciales, cuando yo me doy cuenta, por ejemplo, de que alguien quiere una cosa y esa cosa está allí perdida en un sitio y nadie la valora, y yo voy a comprarlo, me arriesgo a comprarlo y se lo llevo al otro individuo y gano en ese arbitraje, gano un dinero, claro. ¿Qué mal he hecho? Si he beneficiado a aquel que le he dado algo que quería, que era dinero, por algo que no quería. Y a aquel señor le he dado aquello que quería y él me ha dado dinero que era lo que yo quería. Claro. ¿Qué hemos hecho mal en la humanidad? Absolutamente nada. Esa actividad, que es una actividad de comercio, sin embargo, ha estado denigrada a lo largo de la historia, en fin, por pensadores, por filósofos, por teólogos. Bueno, ha habido muchos teólogos que se han dado cuenta de que precisamente eso es lo bueno de oiga, esto hay que hacerlo, porque efectivamente todos mejoramos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Y que está detrás de la realidad de que la economía es un juego de suma positiva. No es un juego de suma cero en la que todos van a tratar de beneficiarse de una sola cosa. Entonces, si no lo coge Pepito, lo va a coger Manolito. Entonces, si Manolito es el empresario, es muy malo, porque le está quitando a Juanito. No es este asunto. La economía es una cuestión de cooperación. Y que cuantos más locos seamos, mejor. Es de participación, de tratar de entre todos hacer acciones colectivas para producir bienes que sería muy complejo realizar por uno mismo, pero que satisfacen necesidades de personas reales y que mejoran su vida, les benefician. Entonces, esa potencia que está implícita en todas las sociedades es imprescindible tratar de fomentarla. ¿Es verdad que esa potencia puede llegar a crear imperios monopolísticos? Pues sí, puede crearlos, en los cuales una minoría, por ejemplo, de accionistas tengan demasiado poder sobre un gran monstruo financiero. Sí. E incluso pueden pasar cosas peores, porque lo hemos visto en muchas ocasiones en la historia, que esos monstruos traten de solapar sus errores, por ejemplo, estas empresas químicas que intoxicaron pueblos en los Estados Unidos y luego querían, yo no lo he hecho yo. Claro, todas esas cosas existen y ahí tiene que estar la comunidad política siempre atenta a que el poder de las empresas no acabe siendo un poder tan amenazante como el poder de un Estado autoritario. O sea, muchas veces yo creo que los liberales tenemos el problema de que vemos muy claro el problema político, pero a veces no vemos muy claro el problema que puede surgir de una gran corporación. Una gran corporación con demasiado poder también puede ser peligrosa. Bueno, Luego hay que limitarlo. También para eso está el derecho, ¿no? Quiero decir, Bayer, por ejemplo, está teniendo que pagar unas millonadas a gente por supuestamente haberlos provocado cáncer. Absolutamente. Pero es que es imprescindible que eso también lo entendamos. Claro. Muchas veces el poder, lo que tenemos que entender es que el poder es aquello, o el poder aplicado sobre nosotros y que puede limitar y coaccionar nuestra libertad, es lo que realmente tenemos miedo.
venga de donde venga y sea como sea. Y que muchas veces necesitamos de la comunidad política para defendernos de ciertos poderes y que en otras ocasiones necesitamos defendernos de la comunidad política. Pero esa pelea, por así decirlo, está siempre dentro de lo que es, yo creo, el espíritu de las personas que aman la libertad. Sí. Y bueno, ya para acabar, que veo que llevamos una hora, ¿nos puedes recomendar, sé que va a ser difícil, pero algún libro para gente que quiera pues iniciarse en este tema de qué hace rico un país, por qué los países que son pobres? Mira, la verdad es que no lo había pensado, ¿eh? No había pensado yo. Hombre, está el libro de Acemoglu, el de ¿por qué fracasan las naciones? Era. ¿Por qué fracasan los países? ¿Por qué No lo leí. Why Countries Fail? A mí me parece ese libro bastante bueno. O sea, hay partes históricas que me parecen muy discutibles. A mí me irrita mucho cuando habla, por ejemplo, del Imperio Español. Creo que hay cosas que no conocen suficientemente bien, pero lo que es la tesis general creo que es absolutamente imprescindible. La idea de que las instituciones son fundamentales para el buen funcionamiento de las sociedades y que las instituciones que apoyan el crecimiento económico, es decir, que apoyan este proceso descentralizado, descoordinado, en cierto modo espontáneo, en el cual la libre iniciativa de cada uno de nosotros trata de empujar a la sociedad a una situación más próspera, son fundamentales. Es una solución fundamental. Pero hay un libro ya mucho más viejo que creo que tiene mucho interés y además se aplica a un caso histórico muy concreto, que es Bienestar para Todos, de Ludwig Erhard, que fue ministro de Hacienda o de Economía, ya no me acuerdo bien, en el primer gobierno democrático que tuvo Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, siendo además Erhard parte de un movimiento cultural y económico muy interesante, que es el ordoliberalismo, entre los que estaban dos autores que a mí me parecen deliciosos de leer, inteligentísimos y en fin, que a uno le aclara mucho la vida, que son Walter Eucken y Repke, Wilhelm Repke. Yo creo que el libro de Bienestar para Todos, que seguramente es un libro que ya nadie utiliza y del que nadie habla, puede ser una magnífica lectura, porque además es un libro muy fácil de leer. Genial, pues lo buscaré. Y nada, Óscar, muchas gracias. Espero que hayas, digamos, respirado de tanto hablar de Ucrania. Quería darte un descanso de hablar de Ucrania. Lo he estado pensando, digo, yo estoy hablando otra vez del agente económico, qué barbaridad. Sí, para un cambio. Esto del gas y de la electricidad un poco harto. No me extraña, no me extraña. Pues nada, muchísimas gracias y estamos en contacto. Gracias a ti, mucho ánimo con la aventura esta internautica. Sabes que te sigo en Twitter, sabes que te sigo en tu canal. Muchas gracias. No, pero te sigo, vamos a ver, esto también hay que decirlo, te sigo antes de que me propusieras salir en tu canal. O sea, yo te estaba siguiendo antes, estaba mirando, o sea, que tú has estado en empresas en Irlanda y en procesos de selección de trabajo y tal. Yo eso te lo he oído decir, cuando te pones ahí protestona contra las progresías, yo ahí te leo todos los días. Muy bien, me alegro. Muchas gracias, Óscar. Hasta luego. Hasta luego.